Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del infierno el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, celebramos la fiesta de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, obispo de Hipona, uno de los llamados padres de la Iglesia, porque en los primeros siglos de la historia cristiana brilló como un faro por su palabra y por su vida. Como todos los santos, no fue santo desde su nacimiento. San Agustín, primero, tuvo una adolescencia y una juventud bastante rebelde, egocéntrica, entregado a los placeres del mundo. E incluso le fue a discutir a San Ambrosio diciéndole: yo voy a encontrar la verdad. San Ambrosio, con toda la paciencia del mundo, le dijo: no, Agustín, la verdad te encontrará a ti. Y así sucedió, porque la verdad es Jesús. San Agustín hizo un largo camino hasta encontrarse con el que sería el centro de su vida, con Jesús. Agustín, aunque por caminos equivocados, buscaba siempre la verdad. Y al final, la verdad terminó encontrándole a él. Así también, tú y yo podemos ir buscando la verdad. Y la verdad lo encontramos en Jesús. Solo basta que abramos nuestro corazón y nos dejemos guiar hasta la verdad plena. Sin duda, queridos hermanos, San Agustín, con su palabra, ha iluminado a muchos a lo largo de los siglos. Esos muchos, gracias a la palabra y al ejemplo de Agustín, han terminado encontrándose con Jesús y con su Evangelio. Sería bueno que alguna vez nos acercásemos a las obras de San Agustín, que son muchas, pero sería también mucho mejor que nos dediquemos más tiempo a leer el Evangelio y encontrarnos directamente con Jesús, porque Él es la luz. Y Agustín no es más que reflejo, es un reflejo de la luz, muy fuerte, muy vivo, pero solo reflejo de aquel que es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. En el Santo Evangelio del día de hoy, Jesús, con fuerza profética, denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos que impiden el surgimiento de una fe pura, una relación con Dios sincera, libre de intereses egoístas. Estas quejas marcadas por la palabra hay
incluyen el rechazo de un pasado lleno de malas acciones y una amenaza para el futuro si no hay conversión y arrepentimiento. Estas palabras del Señor son también una advertencia para quienes hemos recibido la misión de ayudar a los demás a encaminarse hacia la vida eterna. También a los que hemos recibido la facultad de administrar y ofrecer los sacramentos y la gracia santificante. No podemos impedírselo a nadie. No podemos negárselo a nadie que tiene las condiciones y las disposiciones para recibirlo. En general, todo bautizado, por el hecho mismo de estar bautizado, está en la obligación de ser guías y orientadores. En primera línea estamos los consagrados, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los religiosos, los catequistas. Estamos llamados a guiar, a orientar al pueblo santo de Dios, ser buenos pastores, dar a los fieles el alimento necesario. Luego vienen los padres de familia, quienes reciben de Dios la misión de sembrar en el corazón de sus hijos el amor a Dios, transmitir las enseñanzas, con su ejemplo, con su testimonio de vida y también con su palabra. Ellos son los primeros catequistas, los primeros evangelizadores en la fe. Son los llamados a transmitir la fe a su generación, a sus hijos. Ayudarles a encontrar la verdad. Rezar por ellos, darles buenos consejos, orientarlos y corregirlos cuando se equivocan. Por tanto, ningún padre de familia que se dice ser católico debe obviar esta gran responsabilidad que Dios le ha puesto en sus manos. Educar en la fe. Cuando llevan al templo a bautizar a su retoño, a sus hijos, a sus bebés, ahí hacen un compromiso. El sacerdote les pregunta: ¿ustedes están dispuestos a educar a los hijos en la fe? Y contestan: sí, estamos dispuestos. Eso es un compromiso que están haciendo ante Dios. Por lo tanto, es bueno recordar también este compromiso. Y con respecto a la acción de jurar, Jesús nos pone en relación con el segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento prohíbe el falso juramento. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Poner a todo un Dios en las cosas que decimos. Es invocar la veracidad divina como garantía de lo que estamos diciendo. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Nos dice el Catecismo en su numeral 2150 en adelante. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira, y eso no debemos hacer, no debemos realizarlo. Y eso se llama perjurio. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no la mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor de toda palabra.
comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jamás debemos jurar para hacer algo malo o para avalar una mentira. Jamás. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Han oído que se dijo a los antepasados, dice Jesús, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo, que no juren de modo alguno, sea su lenguaje sí, sí o no, no, que lo que pase de ahí viene del maligno. O basta decir sí o no. No jurar por cosas insignificantes. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada con toda palabra. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante un tribunal. Por eso el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia, jamás en una mentira, o jamás cuando atenta contra las verdades de la fe o de la propia dignidad humana. La santidad del hombre divino, la santidad del nombre divino, exige no recurrir al juramento para cosas insignificantes, ¿no? Y también, pues, no hay que caer en la mentira, ¿no? Muchas veces los mentirosos, para que le crean, hace juramento, ¿no? Y también nos dicen que la verdad en labios de un mentiroso es duda. Por eso nunca es bueno la mentira. Y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación del poder que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede y tiene que ser rechazado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. En esto debemos seguir el ejemplo de los apóstoles. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también el ejemplo que nos han dado los santos mártires. Los mártires que prefirieron morir antes que dar la espalda a Dios. Pues queridos hermanos, este Evangelio nos recuerda que todos estamos llamados a ayudar a los demás en su camino hacia la vida eterna. Todos estamos llamados a dar buen ejemplo, a ser guías, a orientar, ¿no? Todo católico está llamado a ser misionero, ¿no? Todo católico debe esforzarse por evangelizar, por llevar la buena nueva, empezando por nuestros hogares, después nuestros vecinos, después nuestra comunidad, y después por donde el Señor nos va llevando, ¿no? Debemos ser como los apóstoles, que escapaban de un sitio no para esconderse, sino por ahí, al lugar donde llegaba, empezaban a evangelizar. En estos tiempos difíciles, donde el mundo trata de arrinconar la fe, ¿no? Y algunos incluso lo dicen abiertamente, que tú como católico debes vivir tu fe en las cuatro paredes de tu templo o en tu cuarto, en tu habitación, ¿no? Es cuanto más tú y yo debemos evangelizar, debemos hablar de Dios, no debemos tener miedo, no debemos tener vergüenza, no debemos escondernos. Nosotros no debemos ser guías ciegos,
No debemos ser como los escribas y fariseos, sino al contrario. Debemos ser como San Agustín, que después de su conversión se dedicó a evangelizar, primero con su ejemplo, luego con su palabra. Pues que este evangelio, repito, nos recuerda que todos estamos llamados a ayudar a los demás en su camino hacia la vida eterna. Además nos advierte de usar el nombre de Dios con reverencia y respeto y veracidad. El juramento que hacemos es poner a Dios como testigo de lo que vamos a decir o de lo que vamos a prometer. Ese es el verdadero juramento. Hay muchos, sobre todo algunas autoridades, juran por su familia, por su patria, ¿no? O por otras personas o instituciones, ¿no? Pues a veces se zurran en lo que juran. Como la familia no la pide cuenta, la patria menos, ¿no? En cambio, un juramento que hacemos a Dios, pues Dios sí nos va a pedir cuenta. Por eso debemos tener mucho cuidado. Como lo dice el Señor, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y ya está. Lo que viene de ahí, viene del maligno, dice el Señor. Entonces, hermanos, que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos bendiga abundantemente.